Bienvenidos un día más a mi canal. No saben lo emocionada que estoy de tenerlos aquí, listos para sumergirnos en un tema que, seamos honestos, nos consume, nos intriga y nos hace suspirar: Can Yaman y Demet Özdemir. Ay, esa pareja que nos robó el aliento, que nos hizo creer en el amor verdadero y que dejó una huella imborrable en nuestros corazones gracias a la inolvidable Erkencikus. Hoy, con la delicadeza de un cirujano y la pasión de un fanático, vamos a desmenuzar ese secreto que, al parecer, sigue uniendo a Can y a Demet. Ojo. Repito, al parecer, porque ya saben cómo son estas cosas. La información vuela, los rumores se propagan como la pólvora y la especulación se convierte en el deporte nacional de los amantes del drama turco. Pero no se preocupen, porque traigo noticias jugosas, análisis profundos y, sobre todo, mucha carnaza para debatir. Pero antes de lanzarnos de cabeza a este océano de chismes y posibilidades, quiero pedirles un favor de esos que valen oro. Si por alguna razón cósmica todavía no se han suscrito al canal, corran a hacerlo ahora mismo. Activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Aquí les traigo las últimas novedades, los rumores más picantes, los análisis más detallados de sus celebridades favoritas, y por supuesto muchísimo drama turco. No les cuesta nada y me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Vamos, demuestren su amor por el salseo. Ahora sí, mis amores, agárrense fuerte porque esto está a punto de comenzar. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido objeto de análisis, estudio y adoración desde el mismísimo instante en que sus miradas se cruzaron en Erkencikus, o pájaro soñador para aquellos que aún no han tenido el placer de disfrutar de esta joya turca. La química entre ellos era palpable, irradiaba a través de la pantalla y nos hacía soñar con un amor como el suyo. La historia de Can Divit y Sanem era tan real, tan auténtica, que resultaba casi imposible no preguntarse si esa conexión mágica existía también fuera del set de grabación. Y fue precisamente ahí, en ese limbo entre la ficción y la realidad, donde se desató la tormenta. Los fans, con el corazón rebosante de esperanza, comenzaron a examinar con lupa cada gesto, cada mirada, cada interacción entre Can y Demet, buscando desesperadamente pistas que confirmaran sus más fervientes sospechas. Y claro, con semejante nivel de escrutinio, no tardaron en encontrar evidencias. Fotos de ambos disfrutando de momentos fuera del trabajo, vídeos donde se les veía riendo, bailando y compartiendo confidencias, entrevistas donde se deshacían en elogios mutuos. Cada detalle, por insignificante que pareciera, alimentaba la idea de que, en efecto, entre ellos existía algo mucho más profundo que una simple amistad. Pero, ¿qué tan real es todo esto? Bueno, la verdad es que ni Can ni Demet han confirmado jamás, de manera oficial y contundente, que hayan mantenido una relación sentimental. De hecho, ambos han sido extremadamente cautelosos al respecto, optando por mantener su vida privada alejada del ruido mediático. Y es comprensible, ¿no creen? Al fin y al cabo son personas como tú y como yo, con derecho a la intimidad y a decidir qué aspectos de su vida quieren compartir con el mundo y cuáles prefieren reservar para sí mismos. Sin embargo, el silencio de Can y Demet no ha hecho más que echar leña al fuego de la especulación. Los medios turcos, ávidos de exclusivas y titulares llamativos, han publicado informaciones contradictorias, afirmando en algunos casos que sí hubo un romance fugaz y apasionado entre ellos, y en otros que simplemente fueron grandes amigos y compañeros de trabajo con una química innegable. Pero, ¿a quién le creemos? Esa es la pregunta del millón. Una de las teorías más populares, y quizás la más romántica, es que Can y Demet sintieron una atracción mutua e irresistible durante el intenso rodaje de Erkencikus. Al parecer, la convivencia diaria, las largas jornadas de trabajo, la presión de las cámaras y la explosividad de las escenas románticas que interpretaban hicieron que surgiera una conexión especial, un vínculo irrompible que trascendía lo profesional. Sin embargo, esta teoría también sugiere que por motivos diversos y complejos, decidieron no formalizar la relación y mantenerla en secreto, lejos de las miradas indiscretas. ¿Y cuáles podrían ser esas razones? Aquí es donde la imaginación vuela y las teorías conspirativas se multiplican. Algunos sostienen que ambos estaban demasiado enfocados en sus respectivas carreras profesionales y que no querían que una relación amorosa pudiera afectar su imagen pública o desviar la atención de sus proyectos. Otros argumentan que existían diferencias irreconciliables en sus personalidades o en sus planes de futuro, lo que hacía inviable una relación a largo plazo. E incluso hay quienes insinúan que sus representantes les aconsejaron no hacer pública la relación. Para no alimentar aún más los rumores y mantener el interés mediático en torno a la serie.
Estrategias de marketing, ¿quién sabe? Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la relación entre Can y Demet ha evolucionado significativamente con el paso del tiempo. Tras el final de Erkentzikos, ambos tomaron caminos separados y se dedicaron a perseguir sus propios sueños y aspiraciones. Can se aventuró a cruzar fronteras y se mudó a Italia para consolidar su carrera internacional, protagonizando series y películas en diferentes idiomas. Mientras tanto, Demet continuó trabajando incansablemente en Turquía, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas del país, participando en exitosas series y películas. Y es precisamente en este punto, en la etapa más reciente de sus vidas, donde la historia se vuelve aún más interesante. En los últimos meses, los rumores de un posible reencuentro, de un acercamiento sutil pero significativo entre Can y Demet, han comenzado a inundar las redes sociales y los medios de comunicación. Algunos medios turcos han publicado fotografías de ambos coincidiendo en los mismos lugares, ya sea en eventos públicos o en restaurantes exclusivos, lo que ha desatado la euforia y la esperanza entre los fans, quienes sueñan con la idea de una reconciliación. ¿Pero qué tan ciertas son estas informaciones? Pues, como ya se imaginarán, la respuesta es confusa y contradictoria. Algunos aseguran que se trata simplemente de coincidencias fortuitas, de encuentros casuales sin mayor trascendencia. Otros, en cambio, afirman que Can y Demet están intentando retomar el contacto y reconstruir su amistad, después de un periodo de distanciamiento. Incluso hay quienes se atreven a vaticinar que están planeando trabajar juntos en un nuevo proyecto televisivo o cinematográfico. Imaginen la histeria colectiva si eso llegara a ocurrir. La verdad es que por el momento, no podemos afirmar ni negar nada con absoluta certeza. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un enigma fascinante, un secreto bien guardado que solo ellos dos conocen. Pero lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su talento y de su trabajo, tanto cuando actúan juntos como cuando brillan por separado. Y quién sabe, quizás algún día nos sorprendan con alguna noticia inesperada que nos deje boquiabiertos. La esperanza es lo último que se pierde. En resumen, mis amores, hoy hemos explorado a fondo el intrigante y misterioso vínculo entre Can Yaman y Demet Özdemir. Desde la química innegable que derrocharon en Erkentzikos hasta los recientes rumores de reconciliación, su historia ha cautivado a fans de todas partes del mundo. Aunque la verdad sobre su relación sigue siendo un secreto celosamente guardado, hemos analizado las teorías, las especulaciones y las posibles razones que podrían explicar su silencio. Lo importante es recordar que, más allá de los rumores y los chismes, Can y Demet son dos actores excepcionalmente talentosos que nos han regalado momentos inolvidables en la pantalla. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me ha gustado investigar y hablar de este tema que tanto nos apasiona. Quiero saber sus opiniones, sus teorías, sus predicciones. ¿Creen que realmente hubo algo más que amistad entre Can y Demet? ¿Les gustaría verlos trabajando juntos de nuevo en un futuro cercano? ¿Qué tipo de historia les gustaría que protagonizaran? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Can y Demet, seguro que les fascinará. Y por último, pero no menos importante, les pido un último favor: si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like gigante, suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, y que viva el drama turco.